De cara a las elecciones 2024 en México, durante el proceso, distintos candidatos y precandidatos y aspirantes han sido asesinados en varios estados del país. Según lo ha dado a conocer por el Laboratorio Electoral en su segundo reporte de violencia electoral proceso 2023-2024, al 2 de abril de 2024 se contabilizan 157 agresiones en el proceso electoral. De estas, al momento, se reportan 51 asesinatos de políticos. El proceso electoral 2024 es ya el más violento de la historia y en al menos 4 entidades se debe analizar si hay condiciones para llevar a cabo la elección. A esto se suman decenas de casos de atentados, secuestros, desapariciones, agresiones, amenazas o intimidación que han sufrido candidatos y políticos en todo el país. ¿Qué pasará a lo largo de este proceso electoral? De eso y más hablaremos hoy en Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. En el programa de esta noche platicaremos sobre la ola de violencia que vive el país en el contexto de las elecciones que están próximas a celebrarse este año. Para comentar los detalles de este tema, me acompaña Javier Oliva Posada, quien es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en Science Politics en París, es especialista en sistema político, seguridad e inteligencia. Javier, muy buenas noches. Un gusto contar con usted en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con mis colegas en esta mesa virtual. Está también Juan Manuel Aguilar Antonio, quien es doctor en Ciencias Sociales por la UNAM, investigador postdoctoral del CISAN UNAM, especialista en ciberseguridad, seguridad nacional y seguridad pública. Juan Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Muchas gracias, Jenny. Un placer estar con ustedes. Se suma también a nuestro panel Josué Gijón León, quien es politólogo y filósofo por la Universidad Panamericana, es especialista en análisis estratégico e inteligencia política, analista político electoral, consultor senior de Integralia Consultores. Josué, buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Jenny, Javier, Juan Manuel, muy buena noche. Comencemos entonces con la plática de esta noche. Desde hace algunas jornadas democráticas de distinto nivel, federal, estatal o municipal, se ha observado que la disputa por el poder político, que debería ser una disputa meramente democrática, se ha acompañado de una disputa armada que ha cobrado la vida de distintas personas que forman parte de la competición democrática dentro de las elecciones, ya sea desde aspirantes a cargo de elección popular o simplemente gente que trabaja con estos aspirantes. Así, por ejemplo, en las elecciones de 2018 se registraron 43 asesinatos de aspirantes, mientras que en la elección de este año, en el proceso electoral de este año, a 2 meses de que se ejerce el voto, ya se han registrado 51 asesinatos entre personas aspirantes a alguna candidatura, candidatos o candidatas ya definidas por el partido y personas que trabajaban dentro de alguna campaña. Juan Manuel, ¿cómo se explica el alto nivel de violencia electoral que se ha registrado en las últimas semanas? ¿Qué tal, Jenny? Muchísimas gracias. Bueno, creo que tenemos que entender que estamos dentro de una tendencia que ya va relacionada con los últimos procesos electorales. Creo que es muy importante destacar que la consultora ETELEC ha hecho un indicador de violencia política durante el proceso electoral de 2021 y el de 2018. Y bueno, siempre se va mostrando una tendencia mayor a la parte concreta de la violencia política en los últimos procesos electorales. Esto lo vimos en el 2021, en el cual se vio 782 agresiones en contra de candidatos a diferentes niveles de gobierno, aspiraciones, y la parte concreta también en la parte del 2018, cuando las agresiones alcanzaron una cifra de 774. ¿Quiénes son los principales objetivos de estas agresiones políticas que se dan en el marco del contexto electoral? Podemos decir
a candidatos a presidentes municipales, concejales o regidores, también la parte concreta de aspirantes a diputaciones, ya sea en la parte local, principalmente donde se va el mayor nivel de incidencia, en el ámbito de diputados federales y en muy menor medida se presenta en el ámbito de diputados federales, senadores y gobernadores, aunque no podemos decir que están exentos estos cargos de elección popular en el ámbito nacional. Tenemos que entender en el ámbito concreto de que vivimos varios desequilibrios políticos con severos contextos de violencia en algunas entidades. Podemos hablar de casos particulares como Guerrero, podemos hablar del caso de Michoacán, podemos hablar del caso de Tamaulipas, donde el nivel de consolidación institucional está muy erosionado, enfrentan muchos retos en materia de seguridad pública en el nivel de la escala de nivel de gobierno municipal, e incluso en algunos, como es el caso concreto de la zona de Tierra Caliente, de la parte de Michoacán, en municipios como puede ser Aguililla, Temalcatepec, El Aguaje, encontramos en el marco concreto donde los procesos de elección popular no se pueden llevar de una forma fortuita, tienen que estar bajo la parte de supervisión de entidades del Poder Federal, como pueden ser las Fuerzas Armadas, recibir apoyos de diferentes instancias de gobierno, porque precisamente los candidatos del ámbito municipal pueden ser altamente susceptibles de ser vulnerados. Hace algunas semanas vimos un homicidio de una candidata del caso concreto de Celaya y precisamente este nos muestra el nivel de vulneración. Precisamente estas zonas de conflicto, estas zonas de alto nivel de incidencia de violencia, podemos hablar del caso de Laredo, con el tema del cártel del Golfo, en el caso de Tamaulipas, podemos hablar de la parte de Tierra Caliente con el cártel Jalisco Nueva Generación, en el caso de Guanajuato, en el conflicto que existe entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco, pues nos pueden presentar un entorno muy propicio para la violencia electoral, porque precisamente el nivel de institucionalidad del nivel de gobierno local, municipal, está muy poco desarrollado. Pueden enfrentar muchos retos con instituciones de red pública que trabajan a pasos forzados y que enfrentan contextos muy adversos, hablando en el caso concreto de las policías municipales, que no pueden garantizar de una forma segura la parte concreta de la seguridad de los diferentes actores políticos que participan en estos procesos de elección popular. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por tu respuesta. Creo que es bastante completa para darnos una idea del panel nacional, de cómo están sucediendo las cosas a nivel nacional en este ejercicio electoral. Quisiera preguntarle a usted, doctor Javier, precisamente sobre esto mismo, cómo entender, cómo explicar esta tendencia que ya nos describía Juan Manuel del alto nivel de la violencia electoral que se ha registrado durante los últimos ejercicios democráticos en nuestro país. Primero, desde luego quiero agradecer, Jenny, la invitación y expresar mi satisfacción por estar con distinguidos colegas, como es el caso de Juan Manuel, que ya nos conocemos desde hace un tiempo, y de Josué. Me da mucho gusto. Jesús, perdona. Lo primero que habría que apuntar es que lamentablemente la violencia política, no la voy a justificar, pero sí la quiero explicar. Solamente en el siglo XXI vivimos 4 magnicidios que modificaron la naturaleza de nuestro sistema político, porque primero se trató del homicidio del presidente Francisco I. Madero, pocos años después el homicidio del presidente Venustiano Carranza. Poco después del presidente ya reelecto, estaba en la bombilla celebrando que había ganado la reelección para el primer sexenio, una vez que se habían hecho 2 modificaciones constitucionales para que el general Obregón se pudiera reelegir, pero además, bueno, con un periodo intermedio, pero además ser el primer presidente que iba a durar 6 años. Después tenemos el homicidio del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Y como en cada uno de estos magnicidios ha impactado de manera estructural el funcionamiento de nuestro sistema político. Por el otro lado, también no podemos dejar de lado, como lo apuntaba Juan Manuel hace un momento, esta inercia del factor de la violencia criminal. Pero al momento que se está transmitiendo este programa, en la víspera asesinaron al hermano de un aspirante a candidato municipal y a un alcalde en funciones que estaba buscando ser reelecto, por lo que habría que actualizar esta macabra cifra, ¿no? Casi, digo, me da mucha preocupación decirlo, que casi día a día, ¿no? Entonces, no solamente la violencia criminal propiamente de las actividades de estas bandas criminales, sino además la violencia intrapartidista.
En el caso que citaba Juan Manuel en su momento, las investigaciones parecen apuntar a un conflicto hacia el interior del partido oficial, me refiero al partido Morena, que tendrían que haber visto con la creación de la conspiración y la ejecución del crimen. Entonces, hay que recordar también que en el 2021 la entonces alta comisionada de los derechos humanos en las Naciones Unidas, la expresidenta Michelle Bachelet, desde Ginebra leyó un documento poco después de que habían concluido las elecciones del 2021, las comúnmente llamadas intermedias, en donde también se renovaron 14 gobernaturas, haciendo una reflexión y un señalamiento desde Ginebra, Jenny, para señalar lo peligroso que implicaba la violencia en contra, no solamente de candidatas y candidatos, sino sus equipos de campaña, dirigentes políticos locales, familiares, e incluso quienes habían resultado, me acuerdo muy bien de un dramático caso de la alcaldesa de Temisco en el estado de Morelos, donde a los 4 días de haber ganado, le metieron a su casa a los criminales, le mataron a ella y a varios familiares, ¿no? Entonces, desafortunadamente la violencia, en este sentido la violencia política, en términos generales, básicamente ejecutada por bandas del crimen organizado con cierta representación, pues siguen actuando. Es decir, no es que el 2 de junio, y espero, y lo digo abiertamente, espero estar equivocado, que en esta ocasión no suceda, pero con la inercia que llevamos, con la expresión de la serie de ejecuciones que se han contabilizado hasta el día de hoy, que es muy importante, Jenny, colegas, no, bueno, en mi caso personal, trato o procuro de no establecer solamente parámetros de comparación de que en esta misma época, hace 3 años, hace 6 años, había más o menos muertos. Como dice Nelson Mandela, un muerto y son demasiados muertos. Entonces, desde luego que esta creciente ola, acabamos de pasar el fin de semana más violento que va del año, con un poco más de 200 homicidios, ahora no recuerdo la cifra exacta, pero con datos oficiales del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, tenemos un ambiente desafortunadamente de clara polarización, no solamente en el contexto nacional, sino desafortunadamente también en el contexto internacional, que pues provoca que lo que de manera eufemística y yo diría a veces hasta romántica llamamos a los procesos electorales como una fiesta de la democracia, parece que estamos dando pasos hacia atrás. Esta es mi primera intervención. Muchas gracias, colegas. Sí, muchas gracias, doctor Javier. Esto que usted mencionaba, que casi es un asesinato al día, de hecho, se ha reportado que en este periodo, en este proceso electoral, el promedio es de 1.8 asesinatos al día. Entonces, pues más o menos por ahí va la cosa. Ciertamente es muy preocupante y por esto mismo quisiera preguntar, Josué, ¿por qué el Estado no ha logrado garantizar la seguridad de las y los participantes como aspirantes a algún puesto de elección popular, incluso una vez ya ganada la elección en la que participaban? ¿Qué es lo que está pasando allí? Jenny, muchas gracias. Complementando un poco lo que Juan Manuel y Javier expusieron de manera amplia y detallada, una de las formas de la violencia política, como bien lo señalan, son, digamos, los asesinatos, ¿no? Este número que, pues, está muy mal, porque como bien lo señala Javier, pues es un asesinato, tiene que valer lo que es, ¿no? Es una familia que se quedó sin alguien. En el caso de la candidata a la presidencia municipal de Celaya, pues es una madre, ¿no? En fin, esa es una forma de violencia política. La otra, y retomando un poco la pregunta, es cómo el crimen organizado ha ido capturando de cierta forma las candidaturas. Es decir, el crimen organizado incidiendo en el proceso electoral, poniendo candidatos, y la otra forma es quitando candidatos. Bien lo apuntaba Javier, que pues ya ha habido organismos internacionales que señalan que en México hay altos índices de violencia política y habría que decir que es un entorno de violencia lo que vivimos en este país, ¿no? O sea, vimos las violencias
ampliamente. Hasta habría que hacer un llamado a la sociedad para reflexionar sobre, somos una sociedad violenta, ¿no? O sea, preguntarnos, porque ya parece que lo estamos interiorizando. Estos números fríos y alarmantes que vemos cada proceso electoral. Ahorita llevamos en Integralia contabilizamos 399 a corte de marzo y estamos diciendo que 1.8 más o menos en promedio lleva el proceso electoral, faltan 55 días, digamos, ahí está, podríamos hacer matemáticas, pero como bien lo señala Javier, pues un asesinato es una familia, nos deberíamos estar alarmando cada asesinato, no estar esperando el número es el proceso electoral más violento, ¿no? De la historia, que esto no es discutible. En esta mesa creo que los aquí presentes pues lo tenemos muy, muy claro. Insisto, el crimen organizado ha capturado partes, como bien lo señalaba Juan Manuel, regiones específicas, y ahí no va a haber asesinatos. Ahí en una de esas no va a haber candidatos, ¿no? No va a haber un triunfador. En Michoacán hay zonas que ya no hay candidatos. Entonces, las autoridades electorales ya empiezan a tener otros retos distintos. Ya el Tribunal Electoral en la elección de Sinaloa y de Michoacán para la gubernatura señalaba que el crimen organizado había estado en el proceso electoral, pero no, ellos dicen, pero me tienes que traer pruebas. Al final, una autoridad electoral necesita pruebas para tumbar un proceso electoral. Y entonces ya las autoridades electorales y las instituciones cada vez se ven rebasadas al crimen organizado y a esta realidad que vivimos. Es una realidad de una violencia alarmante, desbordante, y de zonas en donde ya el crimen organizado ha capturado, digamos, al Estado mexicano, zonas claramente, claramente visibles. Juan Manuel lo decía, Guerrero, Michoacán, pero yo sumaría Chiapas, ¿no? Chiapas es una entidad que es un polvorín. Digamos, podríamos enfocarnos en Guerrero porque tiene altos índices de violencia política, bueno, de atentados y asesinatos en contra de aspirantes y candidatos, pero tendríamos que voltear a ver Chiapas. Chiapas podrían haber zonas donde ya el Estado es un Estado fallido. No entra el ejército, no entra la Guardia Nacional, no entra el INE, no entra nadie, no está capturado por este crimen organizado que están peleándose en la frontera, literal. Al grado de que pues en Chiapas tienen un problema cafetalero, ya tienen un problema, no están sembrando café porque del otro lado pagan más por sembrar cocaína, ¿no? Entonces, digamos, habría que ir haciendo esta reflexión de manera más amplia y hay regiones, claramente hay regiones en donde el Estado mexicano como tal, todas sus instituciones, ¿no? En el amplio sentido, ya ha sido rebasado. Yo dejo hasta aquí para que abonemos a esta reflexión. Gracias. Sí, muchas gracias, Josué. Justamente como tú lo mencionas, creo que la realidad nos muestra que no se trata de solamente una violencia que acontece en un momento específico como lo son las elecciones, sino que vivimos ya en un contexto de violencia generalizado. Y además también, pues, los problemas que el Estado muestra para garantizar la seguridad no solamente se reduce a la seguridad de quienes buscan participar por un cargo de elección popular, sino que se ha mostrado insuficiente para garantizar la seguridad de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas. Y quisiera preguntarte en ese mismo sentido, Juan Manuel, ¿qué aspectos abonarías tú para tratar de entender por qué el Estado ha disminuido su papel, ha tenido poca participación al momento de garantizar que el proceso electoral, tanto por parte de quienes participan haciendo campañas, como en el momento del día de la votación, pueda ser un ejercicio pacífico? ¿Qué es lo que está fallando? Muchas gracias, Jenny. Sí, muy interesante aquí con los aportes tanto del doctor Oliva como de Josué. Y bueno, importante mencionar la parte contextual. Un dato muy interesante que da Josué es que precisamente en el indicador de violencia política de TELEC, el estado que concentró aproximadamente 8 o 9% de las agresiones en 2021 y que presentó más agresiones a nivel individual fue precisamente el estado de Chiapas. Y hay dinámicas que no entendemos y que muchas veces pueden escapar de nuestros ojos por las diferentes coyunturas, por los diferentes contextos que van viviendo y atravesando las diferentes entidades de la República.
Pensemos en Chiapas, y pensemos en Chiapas en el caso concreto, entendiendo dinámicas que acontecen dentro de esta entidad que muchas veces no son tan visibles. Pensemos que hay una disputa por el control de la frontera del parte del cártel de Sinaloa, que ha causado mucho revuelo en los medios de comunicación, poblados enteros recibiendo con aplausos a sicarios de esta organización criminal en el ámbito concreto donde se puede ver que tienen mayor legitimidad o la parte concreta de reconocimiento frente a la población civil. Pensemos también lo que pasó el año pasado en el caso concreto de la comunidad de Panteló, donde se dio un levantamiento de comunidades indígenas armadas que robaron armas, del caso concreto de un cuartel de la Guardia Nacional, que también nos pone un desequilibrio en el ámbito concreto de la violencia política y el control territorial que puede ser muy severo por una entidad tan pequeña. Y pensemos en las dinámicas migratorias, que siempre son un reto, siempre es una adversidad y un problema que enfrenta el caso concreto de esta entidad. Estos problemas se pueden ir trasladando a diferentes entidades. El contexto de Guerrero también va a ser muy adverso, desde la parte de las consecuencias del huracán Otis hasta la parte actual de la reconfiguración de los grupos criminales que se han vivido en fechas recientes por la entrada o los intentos de penetrar a la entidad por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que acontece en el ámbito concreto de Guanajuato con la parte de estas confrontaciones de dos cárteles, uno local vinculado a la parte de Villacrán con el cártel de Santa Rosa de Lima, el otro vinculado a la presencia del cártel Jalisco, el tema de Nuevo Laredo, y creo que muchas veces el error más fuerte se enmarca en el ámbito concreto de una política de seguridad que ha seguido una línea que no ha sido del todo ventajosa. Adjudicar el ámbito concreto de la responsabilidad de la seguridad, de la seguridad pública en el ámbito concreto de las Fuerzas Armadas, descuidando la consolidación de los niveles de gobierno municipal y estatal para crear buenas unidades de policías locales, estatales, que puedan garantizar la seguridad en los entornos más, más pequeños, como pueden ser los municipios o como puede ser a nivel estado. Y bueno, creo que eso se ve reflejado en el ámbito concreto de la actualidad. Y la parte de los retos de inseguridad que muchas veces superan el ámbito del gobierno, del nivel de gobierno municipal. Los funcionarios más agredidos, los funcionarios más afectados están en el ámbito concreto del nivel municipal. Y cuando vemos en el caso concreto, como puede ser en el caso de Aguililla, donde hay una alcaldesa elegida por un partido político, porque ni siquiera vive en la comunidad y no vive en la comunidad porque no se puede garantizar su seguridad y no se puede garantizar su capacidad para gobernar el ámbito concreto de esta unidad de gobierno y territorial tan pequeña como es un municipio que incluso opera desde la parte de la capital, como puede ser Morelia o Uruapan o otro tipo de municipios, intentando hacer acciones de gobierno cuando en realidad no está teniendo ningún nivel de incidencia la consolidación del nivel de gobierno institucional del ámbito municipal, pues podemos ver que no se puede garantizar un ejercicio democrático en un estado que tiene estas características y estas condiciones. Sí, esto que tú mencionas es justamente uno de los grandes puntos que se ha criticado dentro de la agenda de seguridad que ha llevado este gobierno, precisamente porque se ha dejado en la completa indefensión, en el olvido a las policías municipales, y parece que no hay un intento por componer esta situación, por lo menos dentro de las propuestas más importantes de las dos aspirantes mujeres a la presidencia y del candidato Maínez. Pero bueno, para ya ir cerrando con nuestra charla, quisiera preguntarle, Javier, por la calidad de las elecciones, ¿qué podemos esperar de un ejercicio democrático, la calidad de un ejercicio democrático que se lleva en estas condiciones de completa inseguridad, de completa incertidumbre? Bueno, lo primero que quisiera señalar es, luego de la experiencia del primer debate por la presidencia de la República, en donde estuvo ayuno, por lo menos es mi impresión. Obviamente estaba sentado con papel y pluma, pues no escribí nada, porque de propuestas no escuché consistente, no escuché nada. Descalificaciones, hubiera hecho una retahíla ahí de la larguísima lista. En el segundo debate vendrán las propuestas en materia de seguridad pública, que esperemos escucharlas, ¿no? Pero en los procesos electorales el tema de la seguridad pública lamentablemente es un terreno muy fértil para la fantasía, la improvisación, las ocurrencias y el voluntarismo. Y el problema viene es que luego esas autoridades, pensemos en un partido que me parece francamente detestable, como es el Partido Verde Ecologista. Imagínense, lo expulsaron de la Organización Internacional de los Partidos Ecologistas al proponer la pena de muerte. Esto era lógico. Entonces, bueno, el caso es que en este sentido, las propuestas en materia de seguridad pública nos están llevando a una situación de una crisis estructural del Estado mexicano. Porque
de la desarticulación, de la disfunción, de la falta de visión del liderazgo político, y no lo digo de este sexenio, sino de como un mal crónico de nuestro sistema político. La seguridad pública o la disfunción de la seguridad pública, como apuntaba Juan Manuel, a nivel de lo que es la seguridad pública local municipal, nos está poniendo frente al espejo que es lo más serio, del fracaso del Pacto Federal. Es decir, sabemos que México desde el primer día como país independiente, no obstante que ha tenido 3 constituciones autodenominadas federales, como la que tenemos desde 1917, obviamente la del 1857 y la de 1824, pero ¿en dónde está? ¿Cómo se ha ejercido el municipio libre? Es una figura retórica. Entonces, una de sus expresiones más evidentes de fracaso es la imposibilidad de brindar un servicio público fundamental como es la seguridad pública. Entonces, en este contexto, en este proceso de centralización, el sexenio pasado yo fui un abierto opositor público a los mandos únicos, porque convertían a las policías locales en policías reactivas. Y en este sentido, y viene el pasado día 24 del mes de marzo, se aprobó en comisiones en la Cámara de Diputados la iniciativa que a su vez se envió a finales del mes de febrero el presidente López Obrador para transferir constitucionalmente hablando la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. Esto no va a pasar porque se necesitan modificar dos artículos de la Constitución y no tienen la mayoría calificada. Esto lo esperan lograr cuando se instale la próxima legislatura el 1 de septiembre. Pero aquí lo cierto es que imaginemos que la principal institución, por lo menos que se ha creado en materia de seguridad pública de lo que llevamos del siglo XXI, ha sido la Guardia Nacional y tiene estos niveles de indefinición jurídica y política. Entonces, pensemos en un esquema de estructura de ámbitos de responsabilidad, ¿no? Tenemos este caso, tuvimos en días pasados el asalto impune, no hay un solo detenido que yo sepa, yo le llamo eso pedagogía de la impunidad, no hay un solo detenido, no hay una investigación que el gobierno del estado de Guerrero, que ha demostrado su profunda ineficiencia e incapacidad en materia de seguridad pública, oigan, incendiaron el Palacio de Gobierno del Estado en Chilpancingo, ahí están. Ahora, y ustedes saben, ahora con los dispositivos móviles, todas las ciudadanas y ciudadanos somos reporteros, ¿no? Entonces, la cantidad de testimonios que estuvieron difundiéndose, más los de los medios de comunicación convencionales, no hay un solo policía. Lo que sí se ven son varias patrullas que están de alguna manera destruidas, unas están incendiando. Entonces aquí el problema, Jenny, me parece, tiene que ver justo con qué es lo que se busca con la seguridad pública. Sí, claro, restablecer el Estado de Derecho y la paz, en fin, que los ciudadanos podamos tener certeza en nuestras actividades cotidianas, en nuestra integridad física y en nuestro patrimonio, para entonces desarrollar nuestras capacidades. Pero, ¿y si no se logra? Hasta el momento ha sido relativamente, pues, de alguna forma se han logrado articular algunas medidas, pero desafortunadamente desde hace varios meses el índice de homicidios dolosos de este sexenio ya superó a los precedentes, ¿no? Entonces, sí es importante en ese sentido que alcaldes, en fin, ustedes saben que son casi 20,000 cargos de elección popular. Quizá es muy audaz lo que voy a decir, pero puedo sostener que no va a haber una sola campaña, así sea para los cabildos, alcaldías, congresos locales, diputaciones federales, senadurías, las 9 gobernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y desde luego la presidencia de la República, que no toquen el tema de seguridad pública. Entonces, que si ese es el denominador común, hagámonos una reflexión. Digo, no nosotros en esta mesa de análisis, sino hagámonos una reflexión colectiva de cómo llegamos hasta aquí y qué tenemos que hacer para salir de aquí. Y no solamente desde posturas voluntaristas, ¿no? No dudo de la buena intención. De lo que dudo es que esa voluntad se pueda traducir justamente en una reconstitución de las condiciones de seguridad pública. Gracias por haberme escuchado. Y muchas gracias por la respuesta, porque justamente se presenta como un problema muchísimo más grande que solamente en el contexto de las elecciones. Para ir cerrando, pues hoy quisiera preguntarte a ti también,
cuál es la calidad que podemos esperar de unas elecciones en donde el proceso para que sean realizadas no puede garantizar la seguridad de quienes participan en el ejercicio electoral. Muchas gracias. Seré lo más breve posible. La verdad, Juan Manuel, Javier, fue un gusto haber estado con ustedes. A ver, la calidad de la democracia no debería de estar a debate. Llevamos 30 años con autoridades electorales, ¿no? Que han generado certeza, imparcialidad y legalidad a las elecciones. Es el Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Es decir, no deberíamos de estar discutiendo sobre la calidad democrática. Sin embargo, pues vivimos en una ola de violencias muy focalizadas o en regiones, como bien lo estaba describiendo Juan Manuel, en donde sí efectivamente está atacada el proceso democrático como tal, la organización, capturada en todos los sentidos, ¿no? Aquí sí, en regiones, hay regiones, reflexión sobre Marabatío, Fresnillo, el día de la jornada electoral, si los ciudadanos van a poder poner la casilla, ¿no? Desde ese momento, o sea, es el miedo de poner la casilla. Ya bien lo planteaba Javier, también la reflexión sobre las candidaturas, la calidad de las candidaturas, porque bueno, está el caso de Celaya, ahorita tienen un problema en Morena porque no pueden sustituir a la candidata que asesinaron. Digamos, la calidad de la democracia va siendo en distintos aspectos. Ahora, un gran reto que se queda una vez más es en las instituciones electorales por cómo garantizar una seguridad a un candidato, porque recordemos que el INE no garantiza la seguridad, garantiza certeza, legalidad e imparcialidad. La organización de las elecciones no garantiza la seguridad, como bien lo señalaba Juan Manuel en su primera intervención, pues es la Secretaría de Seguridad Pública de las entidades la que tiene que garantizar la seguridad, y Javier reflexionaba sobre el modelo que se ha venido implementando, ¿no? En todo el país sobre la seguridad. Pues aquí, digamos, el INE y el Tribunal Electoral van a tener un gran reto sobre, estamos limitados, ¿no? Digamos, ellos no pueden hacer lo que no expresamente esté en la ley, en la LEGIPE, en la Constitución, no pueden, digamos, no pueden ser garantes de la seguridad. Ahorita están siendo rehenes, ¿no? De una ola de violencia que vive el país, tal cual. Y el Tribunal Electoral, señalo y hago énfasis en esto, Michoacán y Sinaloa, el Tribunal Electoral dijo, de acuerdo, hubo injerencia del crimen organizado en las elecciones para gobernador, muéstrame, necesito que vengan. Y en el caso de Sinaloa lo señalaba el candidato, ninguna persona y ningún abogado tuvo, digamos, se presentó para que hubiera pruebas, ¿no? Y evidenciara el crimen organizado. Es decir, vemos que en algunas zonas están tan capturadas, digamos, el miedo los captura, el miedo captura a la ciudadanía, que no lleva a que uno, digamos, plantee las pruebas necesarias, ¿no? Para que las autoridades electorales puedan hacer algo al respecto. Esta es una reflexión que ha venido a lo largo de los últimos 6 años. El Tribunal Electoral, pues ya es un reto enorme. Uno como ciudadano, si va y le dice, oye, yo vi que en el crimen organizado capturó las casillas el día del proceso electoral, de la jornada electoral, te va a decir, dame pruebas, y ahí es cuando se va a caer todo el proceso, y al final seguimos siendo rehenes de esta ola de violencias que bien lo señalaban Juan Manuel y Javier. El reto va a ser enorme porque, insisto, las autoridades electorales no son las que garantizan la seguridad, ¿no? Básicamente. Ellas son rehenes de las olas de violencias que vimos en el país. Sí, sí, justamente creo también que la cuestión, pues responde a distintas raíces que no se puede solucionar únicamente apelando a una institución en específico, sino que pues sí se tiene que proponer, que buscar una solución de raíz que logre
pues mantener el Estado de Derecho dentro de nuestro país, y ojalá que en este contexto electoral las candidatas y el candidato a la presidencia de la República y todos aquellos cargos de elección popular que puedan hacer algo al respecto volteen la mirada a estos grandes problemas de nuestro país y propongan soluciones no desde el voluntarismo, como se mencionaba ya por parte de Javier, sino desde un estudio riguroso de nuestra situación específica, y podamos construir un mejor país para todos y para todos, para todos y para todas, perdón, que al final pues es justamente uno de los las deseos de la meta de la democracia. Agradezco muchísimo la participación del doctor Javier Oliva, de Juan Manuel Aguilar, también doctor, y también de Josué Gijón, filósofo y politólogo, que nos estuvieron acompañando en esta edición de Lo Marginal en el Centro, y a quien nos escuchó una vez más. Muchas gracias y que tengan muy buena noche.